está en el Museo de Historia Natural Alcide d'Orbigny de la ciudad de Cochabamba, con la presencia de Eliana Alizárraga, responsable de comunicación del museo, para poder responder las preguntas de los estudiantes del grupo Aventureros de la Alianza Francesa. Vamos a empezar con las preguntas. Sofía quiere saber en qué grupos están clasificados los miembros del museo y si pudiera hacer una breve descripción de sus deberes y reglas en el ambiente de trabajo. Súper. Muchas gracias, Sofía, por la pregunta. La respuesta es en realidad más simple de lo que piensas. En el museo tenemos como dos grupos de personas, los que son responsables de la parte administrativa y los que son responsables de la parte de investigación. Los que vendrían a ser los administrativos son los que te reciben en el museo, los que te cobran la entrada, las que te guían. Esas son personas que trabajan para la administración del museo. Pero en realidad el mayor grupo de personal que tiene el museo son aquellos que hacen la investigación. Y es que cuando nosotros pensamos en un museo, solamente nos imaginamos las salas de exhibición. Pero en realidad la labor científica que realiza el Museo de Historia Natural es tan grande que tiene en su staff cerca de 37 investigadores. Y estos investigadores a su vez se subdividen como en dos grupos importantes: los que han estudiado para ser especialistas en paleontología y aquellos que han estudiado y se especializan en biodiversidad, ¿no? O sea, los que estudian a los animales y plantas que ya se murieron, paleontólogos; los que estudian a los animales y plantas que actualmente viven en Bolivia son los biólogos. Y a su vez, cada como área del museo de investigación se subdivide por especialidad. Entonces, para que me entiendas un poco, Sofía, cómo funciona la cosa, te voy a contar una historia. Cuando el mundo se forma, hace 4.500 millones de años, era una bola de fuego llena de lava. Esta lava en su interior tenía magma derretido y al irse enfriando la corteza de la Tierra, empiezan a aparecer lo que conocemos como minerales. Mientras dentro de la Tierra se forman los minerales y se crea el centro líquido que actualmente le da el dinamismo y el movimiento al planeta Tierra, hacia afuera se genera tanta humedad, tantas nubes, que durante cerca de 4 millones de años llueve en la Tierra. Entonces te puedes imaginar, si todos los días llueve y sigue lloviendo, toda la Tierra se cubre de agua. Y en esta especie de caldo de cultivo, así como una sopa de pollo pero a nivel tierra, empiezan a aparecer minerales y ciertas uniones que se dan entre ellos que dan lugar a las cadenas de proteínas, que, como todos saben, las cadenas de proteínas son la base del ADN de las células. Entonces aparecen los animales y plantas unicelulares. Pero luego una de estas células así medio raras muta, ¿no? Y en vez de ser una sola célula, de repente son 2 y 3 y 4 y así sucesivamente. Y estas células empiezan a especializarse. Entonces da lugar a los animales y plantas pluricelulares. Y de ahí aparecen los invertebrados, así como los actuales cangrejos que conocemos. Y si alguno de ustedes ha visto Bob Esponja, se van a dar cuenta que el Patricio Estrella, que el Bob Esponja, que es una esponja marina, que el calamardo, que es un calamar, y que el Gary, que es un caracol, son invertebrados. Y son los primeros grupos de animales que aparecen en la Tierra. Pero después sucede algo chistoso, ¿no? Alguno de estos animalitos, pariente de los crinoideos, a ver si lo googlean qué es un crinoideo, desarrollan una columna vertebral y dan origen a los primeros peces. Los peces luego, así medio que cancheros, empiezan a ir hacia la parte de los continentes y se transforman y evolucionan en anfibios, ¿no? Estos animalitos como las ranas, los sapos, las cecilias, las salamandras, que pueden vivir tanto en la tierra como en el agua. Y de repente alguno de estos anfibios así medio que se desubica y dice: ¿por qué tengo que vivir obligado en el agua y en la tierra? Mejor voy a buscar más y mejores vidas más allá del mar. Entonces se desarrolla una nueva rama que son los reptiles. Y a la par, alguien también dentro de los reptiles dice: no, son tonteras, yo quiero tener pelos. Entonces aparecen los mamíferos. Y del otro lado dicen: no, yo voy a tener plumas. Entonces aparecen las aves. Y así puedes tener los animales que actualmente viven en Bolivia. Toda esta historia que te cuento también sirve para identificar quiénes trabajan en qué. Aquellos que buscan los fósiles de animales y plantas que ya murieron en este cuento que te he contado son los paleontólogos. Aquellos que se especializan en los invertebrados son los entomólogos. Aquellos que se especializan en el estudio de peces son los ictiólogos.
¿Te acuerdas que luego el pez se transforma en anfibio y luego de los anfibios vienen los reptiles? Pues los que estudian a los anfibios y a los reptiles se llaman herpetólogos. Los que estudian a los que tienen pelo, incluyendo al hombre, son los mastozólogos, porque estudian a los mamíferos, y los que se abocan al estudio de las aves son los ornitólogos. Y así están divididos en el museo. Romina pregunta, ¿cómo se ha adecuado el museo para hacer frente a la actual pandemia? Muchas gracias por tu pregunta, Romina. La verdad que no ha sido fácil, ¿no? Hemos tenido un periodo en el que, como todo el mundo, creo, ha empezado a publicar un montón de contenido en redes sociales. Nosotros teníamos desde hace mucho tiempo, porque el museo ya es viejito, tiene 18 años, entonces empezó con Facebook, pero con la pandemia tuvo que abrirse Instagram y para poder hablar con gente más adulta, entonces tuvo que abrirse Twitter. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que el contenido que se producía no era suficiente y que como todo el mundo empezó a producir también contenido, no llegábamos muy bien a la gente. Entonces decidimos readecuar las exhibiciones del museo, pero un poco más acercarnos hacia la era digital, ¿no? Antes, cuando tú venías al museo, te recibía un guía y dependiendo del tipo de grupo que eras, entonces te explicaba ciertas cosas de la exhibición y hacía el recorrido contigo. Ahora lo que queremos es que el museo pueda ser visitado por cada persona que tenga un celular inteligente o una tableta con conexión a internet. Estamos trabajando en paneles que tienen códigos QR donde tú vas a poder escuchar lo que quieras de la exposición, es decir, si tú ves esta vitrina y te llama la atención el bicho que tenemos aquí, le haces clic en el video que se está produciendo para explicarte que este es un glitodonte, viene de la era del hielo, es un armadillo gigante, dónde ha sido encontrado, cómo se lo reconoce, y si no te interesa nada más de la vitrina, entonces pasas a la siguiente. Y de esa manera vamos a evitar que haya aglomeración en el museo y vamos a dar la libertad de que la gente pueda conocer el museo, lo que quiera del museo, y ya no va a necesitar esperar al guía para poder conocer o averiguar sobre algo de las exposiciones. Este trabajo es un trabajo arduo porque a pesar de que nuestro museo es pequeñito, tiene mucha información y además de que, como les he contado la historia con la pregunta de Sofía, la misma historia cuenta el museo. Entonces se pueden imaginar la cantidad de datos y videos que tenemos que subir, es un largo trabajo. Esperamos que para finales de este año, es decir, diciembre del 2021, podamos estar inaugurando esta nueva exposición. Muchas gracias, Eliana. Espero que se mantenga el museo activo y es muy agradable saber que están introduciéndose también en esta transformación digital, ¿no? Sí, exacto. Es que tenemos que, con la pandemia, desde ustedes chicos que han empezado a utilizar el Zoom y el Meet, nos ha obligado también a nosotros a pensar diferente. Correcto. Aquí Valentina pregunta, ¿cuál es la exposición a la que más afecto le tiene usted en el museo y qué fue lo que le fascinó más? Súper, esa es una pregunta bien interesante, Valentina. A ver, creo que mi parte favorita de todo el museo, aunque tú no lo creas, es la sala de minerales, por una razón en particular. La sala de minerales te muestra cómo la Tierra se ha formado y hay una parte que es clave en el proceso, ¿no? Y es la aparición del agua. Entonces, ¿se acuerdan la historia? Cuando la Tierra se enfría, todo lo que se evapora se forma en nubes y esas nubes, al chocarse entre ellas, producen lluvia. Pero lo más interesante de la lluvia es que todo lo que pasa después, es decir, los unicelulares, los pluricelulares, la evolución, están hechos o se ha dado en base al agua. Por eso es tan importante y creo que es la parte más linda, ¿no? Porque cuando tú ves los minerales, si ustedes también pueden googlear, pongan cristales del mineral de sal, entonces se van a dar cuenta que cada mineral tiene su personalidad y la refleja en los cristales que tiene. Además de que los minerales también son súper conocidos, ¿no? La mayoría quizás haya escuchado de los diamantes, de los rubíes o de las esmeraldas, que en realidad son cristales de mineral. Y lo más interesante es que el diamante, por ejemplo, no es nada más que un cristal de carbón que ha sido aplastado y comprimido a tal punto que se ha vuelto transparente, ¿no? Entonces creo que es la sala que más me gusta justamente por esa particularidad, porque te muestra un mundo oculto como el de los minerales, pero también te da a entender por qué el agua es tan importante en la Tierra. Correcto, sí. Gracias, Eliana.
Bianca pregunta, ¿en qué modo contribuyen las colecciones científicas hechas en el museo para proyectos científicos fuera del museo? Súper. Para poder responderle a Bianca voy a un poquito darles un contexto de qué es la colección dentro del museo. Si ustedes han visitado el museo han podido ver que tenemos minerales, tenemos fósiles, ¿no? Tenemos un cóndor al que lo puedes acariciar. Obviamente es una exposición, ¿no? Son como peluchitos que están dentro de las vitrinas y tú puedes conocer un poco de la biodiversidad de Bolivia. Pero esta colección que nosotros tenemos en exhibición es una colección que en su mayoría está formada por animales recuperados del tráfico animal. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes han debido escuchar, quizás a sus papás comentar o en las noticias, de que hay ciertas partes en el mercado en Cochabamba e inclusive se han empezado a ofertar en Facebook animales que son silvestres, pero que porque son muy lindos, como los loros o las parabas o los monitos, la gente los compra y los tiene como mascotas, ¿no? Hago comillas en esto porque ningún animal, chicos, que sea silvestre, por más de que ustedes lo amen, lo quieran y lo cuiden, va a dejar de ser silvestre, aunque se vuelva mansito. Muchas veces esta cadena de tráfico tiene muchos muertos que no se los ven, porque les pongo un ejemplo. A veces cuando capturan a los loros de las selvas, no capturan a los loros adultos, sino que tienen que matar a los padres que cuidan el nido para sacar a los polluelos. Y los polluelos que comen un cierto tipo de alimento especial, al momento de ser extraídos de su nido, las personas que lo hacen no tienen ni siquiera la mínima idea de cómo alimentarlos. Entonces, de cada 5 polluelos que sacan, solamente uno llega al mercado que lo compras para llevarlo a tu casa, ¿no? Y a veces, cuando sí logran mantenerlos, ¿no? Y la policía hace redadas, encuentra a varios de estos animalitos que por desnutrición, por falta de cuidado y otras cosas externas que afectan al animal mueren. Entonces, para que su muerte no sea en vano, cuando la policía los rescata los cadáveres, los trae al museo. Y nosotros hacemos la taxidermia para que estos animales tengan un fin, para que su muerte no sea en vano, que es lo que ustedes ven en las vitrinas. Por eso cuando vengan a visitar el museo se van a enterar de que muchas de las especies son en realidad animales que han sido muertos en ciertas localidades o durante el tráfico animal y los han traído al museo para depositarlos. Ese es un tipo de colección, que es la colección de exhibición. Pero hay otro tipo de colección, que es la colección de investigación, que vienen a ser las colecciones científicas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú quieres conocer algo, necesitas investigarlo, ¿no? Es como cuando nosotros nos resfriamos, ¿no? Pónganse en el caso de que alguna vez ustedes se han resfriado, pero así mal, y sus papás los han tenido que llevar al médico. Y el médico probablemente los ha pesado, los ha medido, les ha tomado la temperatura, les ha mandado a hacer análisis, probablemente de sangre, de orina, o les ha hecho algún raspaje en la boca ahora que el COVID está tan de moda, ¿no? Para ver si es que ustedes no están enfermos de COVID. Y en base a esas características les ha recetado la mejor medicina o el mejor tratamiento para que ustedes se recuperen. Cuando hablamos de la naturaleza, es como si los biólogos fueran una especie de doctores que necesitan medir, pesar, mandar a hacer análisis para ver cuál es el nivel de salud que tiene la naturaleza o el ecosistema. Entonces, para eso se hace, y no es que nosotros vamos y capturamos todo lo que podemos, ¿no? Sino que se hace un proyecto de investigación que explica claramente cuál es el objetivo del proyecto. Si nosotros queremos, por ejemplo, conservar al oso andino, entonces se redacta el proyecto explicando cómo lo queremos conservar y qué datos necesitamos recolectar del individuo y del entorno del individuo. Y en base a eso podemos solicitar al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas colectar algunos ejemplares, ya sea de animales o de plantas, como también se recolectan muestras de agua, por ejemplo, ¿no? Esas muestras, chicos, son las que vienen a formar parte de las colecciones científicas. Como ahora ya sabemos la diferencia de las colecciones, el primer tipo de colección, que es la colección de exhibición, sirve para educar, para que la gente se sensibilice sobre lo que pasa en Bolivia respecto al tráfico con los animales, pero también para que conozca la riqueza de la biodiversidad que existe en el país. Y las colecciones científicas
Sirven para tener estos como registros del doctor, que el doctor tiene contigo cuando te has enfermado, pero sobre la naturaleza, para ver cómo la naturaleza ha ido cambiando a lo largo del tiempo y poder analizar si es que está mejor o peor desde el momento en el que se han sacado las muestras. Para eso sirven las colecciones científicas. Gracias, Eliana. Lucía pregunta: ¿hay partes específicas de la naturaleza y la biodiversidad que usted y su equipo buscan preservar? Esa también es una muy buena pregunta. ¿Sabes? Cada museo tiene su especialidad, ¿no? Los museos arqueológicos trabajan en la parte cultural, buscan preservar los restos de las culturas que antiguamente vivían en un lugar específico. Los museos como el nuestro, que es un museo de historia natural, como su nombre lo dice, historia natural, busca conservar la naturaleza en general. Pero aquí hay algo importante que mencionar. Cuando hablamos de naturaleza, por lo general las personas nos hacemos a la idea de que la naturaleza está allá lejos, ¿no? En la selva, en la montaña, en el bosque, pero lejos de la ciudad, cuando en realidad la naturaleza es parte de nosotros. Entonces, el museo tiene proyectos de investigación de naturaleza en la ciudad de Cochabamba, así como en la ciudad de Tarija, pero también en lugares más alejados de la sociedad. Y eso es lo interesante, que el museo puede abarcar una gran cantidad de espacio para trabajar en conservación. ¿Por qué tocamos mucho esta palabra? Conservación, conservación, conservación. Porque el hombre es parte de la naturaleza. Y cuando ustedes vengan a visitar el museo, especialmente en la sala de evolución, se van a dar cuenta que si algo cambia, para la madre naturaleza no es problema, ¿no? Da las condiciones para que otra especie evolucione y las que no se adaptan pues se extinguen. Entonces, si así funciona la naturaleza, el que se tiene que preocupar por la conservación de su especie somos nosotros. ¿Y cómo logramos eso? Manteniendo el equilibrio de lo que actualmente tenemos, es decir, animales, plantas que conviven con nosotros y que interactúan con nosotros. Por eso la conservación es plena, desde la naturaleza que está en las ciudades hasta la naturaleza que tenemos en el campo. Joshua quiere saber si trabajan con especies vivas y si es así, ¿cuál es el objetivo? Súper. Bien, sí trabajamos con especies vivas, tenemos el gusto de haber formado un centro que se llama CAIRA, es el Centro de Ranas Altoandinas Amenazadas, ¿no? En el que vive nuestro famoso y mundialmente conocido Romeo, que si no saben de él, chicos, tienen que googlearlo, porque ha sido una rockstar desde el año 2018, cuando subió un perfil de citas diciendo que era la única rana de su especie en el mundo, y gracias a ese esfuerzo de conservación, ¿no? Ya saben por qué de conservación, se logró obtener el dinero suficiente para poder ir al campo y ver si realmente podíamos encontrar más de su especie, y con mucha suerte y mucho gusto, encontramos en el año 2019 5 ejemplares más, o sea, 5 individuos de su misma especie, ¿no? De los cuales 2 son hembritas y 3 son machitos. Cariñosamente en el museo los conocemos como los romeocitos. Entonces, ¿qué hace el centro? Se preguntará. Como hay especies que están críticamente amenazadas, ya sea por la pérdida del hábitat, porque se ha ampliado la frontera agrícola, o quizás porque se han ido extrayendo para el comercio o el tráfico, ¿no? Ha diezmado su población, es decir, cada vez ha empezado a haber menos de estos animales. Entonces, lo que se hace en estos casos, cuando estos animales están tan amenazados como nuestro Romeo, los institutos, o en este caso los museos, arman un centro de cría en cautiverio. En este centro de cría en cautiverio lo que se hace es primero ir al lugar donde es específico esta especie, hacer un análisis de todas las condiciones de la naturaleza, agua, suelo, aire, calidad de las plantas, tipos de plantas, ver qué tipo de animales existen, qué comen, qué no comen, y en base a eso trata de replicar las mismas condiciones en containers especializados, que probablemente los van a conocer cuando vengan al museo. Son unos containers como estos de carga, pero que dentro están adaptados para que estas ranitas, específicamente el Romeo, pueda tener las mismas condiciones de vida que en su hábitat natural, con la salvedad de que aquí los controlamos nosotros. Es decir,
Nosotros nos encargamos desde su comida, aunque suene chistoso, revisamos que tengan la temperatura correcta en la mañana, en la tarde, cambia la temperatura estacionalmente, ¿no? Cuando es verano se ponen las condiciones de verano, cuando es invierno se colocan las condiciones de invierno, se les brinda refugio, es decir, las casitas que tienen dentro de estos containers son exactamente iguales o muy parecidas en su forma, en su composición a donde ellos viven, y todo este trabajo que se hace, todo este monitoreo que se hace es con un fin, ¿no? Que es la reproducción. ¿Y la reproducción para qué? Para que el Romeo en algún momento decida tener hijos con su Julieta, ¿no? Y estos hijos a su vez puedan crecer sanos, fuertes, tener más hijos todavía, y en algún momento, cuando tengamos la suficiente cantidad de Romeocitos, poder devolverlos a su hábitat. ¿Por qué es importante hacer estos esfuerzos en una especie? ¿No? Porque ustedes dirán, bueno, ya, pero ¿tanto? Y sí, vale la pena porque a veces una especie clave como el anfibio, por ejemplo, ayuda al control y al equilibrio de ese ecosistema. Emily, quisiera saber cómo se siente usted al trabajar en un lugar tan histórico y tan importante a la vez. ¡Wow! Esa es una muy buena pregunta, Emily. A ver, pues yo creo que me siento feliz porque el museo es apasionante. Va más allá de lo que pensamos. Muchas veces la gente me dice, ay, qué aburrido trabajar en un museo, pero en realidad se aprende mucho y se aprende constantemente, porque como ya les había explicado, las personas que trabajan aquí buscan la conservación de la naturaleza. Entonces te puedes imaginar lo que es la naturaleza. Aprendes de todo, desde la importancia de los mosquitos hasta cómo los murciélagos en la ciudad de Cochabamba ayudan a que no hayan tantos mosquitos en la noche para que te piquen. Entonces es emocionante trabajar en una institución así porque se comparte mucho conocimiento y te das cuenta de que se necesita mucho esfuerzo y mucho apoyo, además de trabajo en equipo, para lograr la conservación de la naturaleza. José Marcos pregunta, ¿considera que el museo sigue siendo relevante para los jóvenes de la actualidad? Esa es una muy buena pregunta, José. ¿Sabes por qué? No te la puedo responder yo, la tienes que responder tú, porque el museo lo que en realidad hace es una especie de cofre del tesoro que mantiene la riqueza, ya sea cultural o natural, de una localidad, de una población, de un departamento, de un país. Entonces el museo es tuyo, así como es de tu compañero, o es de Cristina, o es de Sandrine, que es la que nos colabora en la filmación, como es mío, como es del director, o como es de los hijos de tus hijos, que todavía no sabemos cómo serán, pero sabes que van a ser bolivianos. Entonces la importancia del museo radica en que las personas como tú le den el lugar que merece como identidad de nosotros. Desiree quiere saber cuál es el impacto social que se logra alcanzar en cuanto a los proyectos y exposiciones desarrolladas en el museo. Ya, súper. Como ya saben, el museo tiene dos partes, ¿no? Es así como el signo de Géminis, tiene una parte que es pública, que es la parte de difusión, y tiene una parte que es medio oculta, que es la parte de investigación. Para darles un ejemplo muy cortito de ambos, lo que hemos hecho con Romeo, esta campaña de buscarle cita, de tener un espacio para que él pueda tener a su Julieta y tener crías, y etcétera, 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 es una de las mejores campañas a nivel internacional que se han hecho para conservación de especies, a tal punto que todas aquellas chicas a las que les guste Leonardo DiCaprio van a suspirar. Ha llegado a oídos de Leonardo DiCaprio, que ustedes saben tiene una fundación, y él ha decidido ser una de las instituciones que apoya y patrocina a Romeo. Entonces, a nivel mundial, imagínense, nosotros como mundo somos casi de cerca de 9 billones de personas, ¿no? O sea, hartísima gente. Y el museo, con su campaña de difusión, ha logrado llegar a casi 4 billones de personas. Y ustedes pueden preguntar si tienen amigos en Francia, si conocen a la rana Romeo, les van a decir que sí. Y si tienen amigos en Australia y les preguntan sobre la rana Romeo, es muy probable que te digan, ah, sí, he escuchado algo, ¿no? De una rana boliviana que vive, que era la única en su especie. Entonces, ese es uno de los impactos más grandes que ha tenido el museo con la parte de difusión. Ahora, con la parte de investigación, hay muchos ejemplares en el museo que son relevantes a nivel internacional, y les voy a contar el caso de un pez
que no tenía su cola al revés, pero que sí fue encontrado en una localidad muy importante cerca de Cochabamba que se llama Sacabambilla. Este pez resultó ser el pez fósil más antiguo del mundo cuando fue descubierto en 1987. ¿Por qué fue tan importante? Porque se pensaba que los peces tenían entre 350, máximo 370 millones de años de antigüedad. Pero resulta que el Sacabambaspis jambiri tiene 470 millones de años de antigüedad. ¿Se puede imaginar? O sea, viejísimo, ¿no? Pero súper importante porque no se olviden que la base de la evolución de los vertebrados son los peces, porque son los primeros animales que tienen columna vertebral. Y como ya les he contado en las primeras preguntas, esta historia de la evolución, los peces luego dan lugar a los otros vertebrados, incluyendo el ser humano. Entonces, de la parte de investigación también el museo preserva dentro de sus colecciones y dentro de la información publicaciones científicas muy importantes a nivel mundial. Quiere saber si el museo recibe el suficiente apoyo en la actualidad y si no es así, ¿cómo se le puede ayudar? Es una excelente pregunta. Pues bien, lamentablemente, como muchos centros culturales o espacios que están dedicados a la preservación del patrimonio, no somos de la importancia que deberíamos para la mayoría de la sociedad. En otras palabras, piensan en el museo y piensan que es algo viejo y aburrido. Y la mayoría de la gente no sabe la importancia y el valor que tienen los museos dentro de sus colecciones. Entonces, en ese sentido, el museo durante todo este tiempo ha luchado para conseguir financiamientos que permitan hacer la investigación correspondiente en todas las áreas que trabaja el museo, pero también hemos conseguido aliados estratégicos muy importantes, como Leo DiCaprio, obviamente, para la parte de exhibición. Pero el apoyo no es suficiente, porque, como les decía en la pregunta anterior, el museo es de ustedes, de cada uno de ustedes. Entonces necesitamos de la colaboración de todos, ya sea dándole like a la página, compartiendo nuestra información, comentando sobre el museo, visitándonos o haciendo donaciones o viniendo a trabajar como voluntarios en el museo. Todo aporte siempre va a ser bienvenido porque resguardamos el patrimonio de la sociedad. Muchas gracias, Eliana, y agradecemos al museo por recibirnos en su espacio y poder conocer sobre todo lo que han estado haciendo. Muchas gracias.